Zootopia es un universo poblado por animales, los cuales crearon una sociedad funcional. Pero, ¿y si en este universo los humanos nunca existieron? Entonces, ¿cómo es posible que ciertos animales, como las ovejas y cerdos, tengan modificaciones? Modificaciones las cuales son similares a las que los humanos hicieron en estas razas de animales. Antes de continuar, debo mencionar que esta es una segunda parte, o como me gusta verlo, la otra cara de un video, en el cual explico lo mismo pero de otra forma y dando otro origen. Esto debido a que muchos me pidieron la explicación tomando en cuenta de que los humanos no existieron en Zootopia, lo cual le quita el chiste y el fin al primer video, el cual era: si no existieron, entonces ¿cómo explicas esto y esto? Pero la explicación detrás de estos cambios sin tomar en cuenta a los humanos es bastante triste y oscura, así como que de cierta forma explica los problemas que existen entre presas y depredadores. Quienes han visto mi video sobre pruebas de humanos en Zootopia sabrán que en aquel video hablé sobre algunas modificaciones de razas animales, las cuales fueron de mano del ser humano en el mundo 100% real no fake, como lo son las ovejas y los cerdos, siendo entonces, según mi teoría, pruebas de que los humanos existieron en este universo, ya que si no existieron, ¿cómo es posible que existan las mismas modificaciones en estas especies? Si quieres ver esa explicación completa, en la descripción te estaré dejando el link al video. Bienvenidos al canal de Brilloji. Para comenzar, debemos saber por qué es que esos animales fueron modificados en el mundo real, para así poder traducirlo al universo de Zootopia. Las ovejas naturalmente no tenían el pelo como lo conocemos, sino que tenían el pelo más corto. El cambio en el pelaje se dio por el apareamiento selectivo, o sea, por medio de la selección artificial. Esto fue para lograr que las ovejas tuvieran más pelo, llegando hasta ser la lana por la que los conocemos hoy en día. Este es de hecho una de las modificaciones más notables de las ovejas domésticas, ya que es algo que se puede ver a simple vista. Pero también se les modificó para obtener una mayor cantidad de carne, leche y pieles. Ahora habrá que adaptar esta información al universo de Zootopia, en el cual presas y depredadores conviven juntos. Por lo que, ¿qué necesidades habría que cubrir como para llevar a la misma modificación de las ovejas tal y como las conocemos? Comenzando por el pelo de la oveja. Esto se debió haber llevado a cabo a base de una selección artificial, para que se diera la lana de la oveja tal y como lo tiene la secretaria vista en Zootopia. Aquí también habría que tener en cuenta que tomo como base que esta especie fue modificada basándome en las demás especies de animales mostradas en el film, las cuales no tienen modificaciones más allá de ser seres antropomórficos. Volviendo a las ovejas, esto podría deberse a la necesidad de la lana para su uso en la industria textil. Si prestamos atención a la película, notaremos que su ropa está hecha de lana. Hasta aquí podríamos concluir que esto se debería a que las ovejas decidieron reproducirse selectivamente para así dominar en el sector de la industria, lo cual, si me lo preguntan, queda algo forzado, debido a que en todo el film todas las ovejas que vemos tienen la misma modificación, así que dicha modificación para la industria tuvo que haber sido un cambio aceptado por igual entre todas las ovejas. Aunque si lo vemos por el lado de la carne y leche, esto se vuelve más oscuro. Sobre todo si tomamos en cuenta que las modificaciones que tienen los cerdos vistos en la película son modificaciones con el fin principal de que el animal tenga más carne así como que se vuelva más dócil. Esto claro basándome en lo que las modificaciones buscaban en el mundo humano, ahora traduciéndolo a la película. Por lo que si en Zootopia los humanos no existieron y por lo tanto jamás consumieron a estas especies, porque es que estos animales tendrían estas modificaciones, las cuales son para fines de consumo. La respuesta la podríamos tener en los animales carnívoros. Les dije que esto se iba a poner oscuro. Estas modificaciones podrían ser el resultado de cuando las presas y depredadores aún no convivían en sociedad, sino de cuando ya eran inteligentes pero los depredadores aún consumían a las presas. Me explico mejor. Que estas modificaciones a las ovejas y cerdos fueron de manera artificial, pero en lugar de ser por parte del humano fueron por parte de depredadores, que tenían a esas especies para su consumo propio. Esta idea queda algo demasiado oscura para una película infantil como lo es Zootopia, pero dentro de la teoría misma esto explicaría de cierta forma un par de cosas, como el hecho de que las ovejas aún tengan el impulso de balar, cosa que se explicaría debido a que tienen un subdesarrollo debido a su tiempo como animales destinados a consumo, algo así como esos pollos vistos en BoJack Horseman, de los cuales hablaré en próximos videos.
pero se los resumo. Estos pollos parecerían ser menos inteligentes ya que no saben hablar, pero no hablan porque nunca se les enseñó, debido a que eran animales destinados para su consumo. Asimismo, la gallina que se llevan tenía el impulso de cacarear, entre otros impulsos animales, los cuales se fueron minimizando mientras se convivía con ella. Esto lo dejo para quien haya visto BoJack Horseman. Pero regresando al tema principal, si seguimos por el camino de esta teoría, también explicaría de cierta forma el segregamiento que existe entre depredadores y presas, que a pesar de ser algo que pudo haber quedado atrás hace cientos o incluso miles de años, siempre quedará en la oscura historia de este universo, tal y como pasa en el mundo real con las guerras. Hasta aquí es una idea bastante loca, tal y como las teorías que parece les gusta ver en el canal. Pero, ¿esto podría ser posible? La verdad es que aunque no lo parezca, puede ser posible. Pero primero les debo explicar algunos detalles más partiendo de la duda. ¿Qué consumen los depredadores de Zootopia? En la película nos dicen que los carnívoros no consumen carne, sino que consumen frutas e insectos para así obtener las proteínas necesarias para seguir viviendo. En la misma película son visibles envases de comida, lo que parecería ser hamburguesas a base de insectos y batidos a base de plantas. Sin embargo, es posible que algunos carnívoros obtengan las proteínas necesarias a base de consumir productos de origen animal, tal y como lo son los peces. Y sí, tenemos pruebas de esto, ya que en Tundra Town existe un comercio el cual se anuncia que venden pescado. Asimismo, en el universo de Zootopia no se logran ver animales como lo serían las aves. Esto aunque sí se logran ver productos que llevan huevo en la receta, tal y como lo es el pan y los pasteles, tal y como también se pueden ver productos lácteos. Algo que todos habrán notado en la película de Zootopia es que así como no existen aves en este universo, tampoco llegamos a ver reptiles o algún animal que no sea un mamífero, por lo que podemos concluir que solamente los mamíferos alcanzaron este grado de evolución como para tener ciudades y una sociedad. Pero entonces, si no existen aves en Zootopia, ¿de dónde obtienen los huevos para preparar los alimentos anteriormente mencionados? Esto me hace pensar que así como los peces se consumen en este universo, las aves también podrían llegar a consumirse, o al menos sus huevos, los cuales son utilizados para la preparación de algunos productos. Eso hacen pan sin levadura y la leche que consumen es leche de soya o de grasa vegetal. Pero como siempre digo, quédense con la teoría que más les entretenga, que para eso son. Así que hasta aquí el video sobre Zootopia. Próximamente hablaré de más temas sobre esta película. Sin embargo, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, ya que trataré de responderlas en un próximo video. No olvides darle like, suscribirte y compartir con fanáticos de Zootopia en tus redes sociales, ya que compartir apoya mucho a que el contenido llegue a más gente. Muchas gracias a quienes se unieron al canal, ya que son un gran apoyo para que sigas trayéndoles contenido. Hasta un próximo video, Goldenes.